Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Gracias por visitarnos, por suscribirse también a nuestro canal de www.ibicla.org, o pueden entrar también a YouTube, ¿verdad? Y poner Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, registrarse y estar pendiente de todas las novedades, de todos los cursos que les vamos a estar presentando. Todavía me encuentro por esas tierras de Colombia, donde estoy muy agradecido por la hospitalidad, por la alegría de haber compartido con tantos hermanos y hermanas apasionadas de la palabra de Dios, ver tantos rostros, compartir tantas historias, escuchar también tantos retos que enfrentamos en hacer una iglesia sinodal, una iglesia donde se escuchen todas las voces, una iglesia de los pequeños, de los marginados, de los insignificantes. Muchos retos que tenemos que vencer todavía, porque hay personas que quieren ser primeros, hay personas que luchan por poderes, hay personas que no toman en serio las exigencias del reino, como lo vamos a ver el día de hoy. Este evangelio que vamos a escuchar es para el día 4 de septiembre, primer domingo de septiembre. En septiembre celebramos el mes de la Biblia y les vamos a decir cómo nosotros nos estamos preparando para celebrar este mes de la Biblia. Así que ya lo saben, estamos con el evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Y dice: caminaba con Jesús mucha gente, y volviéndose les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleva su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a enfrentarse con otro rey no se sienta antes y delibera si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando esté todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra de Dios. En cierta ocasión yo estaba enseñando el evangelio, este preciso pasaje, y alguien me dijo: Jesús pide mucho. De verdad que pide mucho y es casi imposible seguirlo. Y la persona se irritó con mi comentario porque discrepé con él y le dije: Jesús no pide mucho. Jesús lo pide todo. Y este es el gran problema que todavía no logramos entender, que la persona que se encuentra con la propuesta de Jesús tiene que hacer un cambio radical en pensamiento, en actitudes, para poder imitar, para poder seguir a este Jesús que va de camino. Antes de este evangelio tenemos la parábola del gran banquete. Y probablemente alguna gente se quedó muy impresionada de la majestuosidad del artista de narrar la parábola, de decir: pues parece que todo mundo tiene cabida en el plan de Dios. El banquete es amplio, el dueño del banquete
el señor que hace el banquete invita a que salgan a los caminos a recoger a los ciegos, a los cojos, a los lisiados, hasta que se llene la casa. Porque siempre hay sitio. Entonces probablemente la comunidad se confió y dice, bueno, el banquete está abierto para todo mundo. Pero no han leído esta otra parte. Para asistir al banquete donde hay sitio siempre, porque los que habían sido invitados primeros no fueron dignos, hay ciertas condiciones. El Evangelio de Mateo pone dentro de la parábola misma del gran banquete sus condiciones, ¿verdad? Del amigo que se coló y que no iba vestido de acuerdo a la ocasión, que no se puso el traje de boda, ¿verdad? Es decir, parece ser que la propuesta de Jesús es fácil, de decir, ay, bueno, todo mundo puede estar invitado. Una vez que tú ya le das la propuesta del reino, entonces comienza el crecimiento, el aprendizaje y el ir adhiriéndote a la propuesta del reino, las exigencias del reino. Entonces, este es el contexto anterior literario, desde un punto de vista literario. Entonces tenemos a la parábola del gran banquete y inmediatamente después, cuando Jesús termina la sentencia, y yo les digo que ninguno de aquellos invitados probarán mi cena, probarán el banquete y comienza otra vez el camino, ¿verdad? Sabemos que este es un tema de Lucas, que Lucas quiere mucho, que comenzó por el capítulo 9, el tema del camino, y prácticamente hasta que termine el Evangelio va a estar Jesús en camino. El tema del camino tiene un aspecto catequético. Durante el camino Jesús se va encontrando con diferentes personas, las va incorporando, el mensaje de Jesús encuentra retos y la gente, algunos se entusiasman. Bueno, aquí ahora los que van acompañando a Jesús parece ser que es la gente, la gente, el pueblo, una masa de gente, no se identifica quién, ¿no? Y las masas, pues no son muy buenas. Un grupo de gente anónima, si no está convencida de lo que implica el seguimiento, pues al final van a ser los mismos que van a decir, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque no han hecho verdaderamente el camino. Entonces parece ser que esta propuesta de que la gente va caminando con Jesús, pero probablemente solo físicamente van caminando con Jesús, pero su fidelidad, su corazón, sus prioridades todavía no estén con el reino. Y Jesús toma esta oportunidad para voltearse y decirles, a ver, miren, estas son las condiciones. Y van a escuchar de Jesús las condiciones para que la comunidad se quede prácticamente paralizada. Hermano y hermana, ¿cómo es tu seguimiento con Jesús? Tú puedes decir que a lo mejor lo vas siguiendo, que desde niño o de niña no te has separado del Señor porque has cumplido ritos, normas, sacramentos, porque perteneces a la cofradía del Santo Reproche, porque perteneces a la Legión de María, a las guadalupanas, al Santo Nombre, a los cursillos, al grupo de renovación, y parece como si eso te diera la legitimidad para decir, yo soy de Cristo y voy firme en el discipulado. Bueno, esto puede ser, pero si tú no has hecho una prioridad de encontrarte tú personalmente con Cristo Jesús y que veas y que descubras las exigencias del reino, a lo mejor estás físicamente con Jesús, pero todavía no hay esta conexión de intimidad que brote desde el corazón, de decir, sí, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero formarme, y en el camino voy a encontrar dificultades, va a haber momentos tensos, quiero llegar hasta donde tú llegaste, hasta el Calvario, y volver a confesar allá cuando estés crucificado. Este es el camino que yo quiero exigir también para poder experimentar la libertad. A lo mejor es allí donde a veces nos va a costar como personas darle toda nuestra fidelidad, toda nuestra entrega a esta propuesta de Jesús. Porque ser discípulos de palabra, pues es muy fácil. Ser seguidores de Jesús, cuando todo va bien,
Bueno, pues ¿qué caso tiene, verdad? Ni siquiera vale la pena comentarlo. Entonces, Jesús tiene que ir purificando a esta gente, va a ir enseñándosle como gran maestro, pero les va también a decir, no les voy a engañar. Miren, esta es la propuesta que va a llevar mi camino, mi recorrido. Y si ustedes quieren caminar mi camino, mi experiencia, mi historia, pues se van a enfrentar con esto. Y el ver las exigencias son bastante fuertes. Dice, volviéndose, o sea, como que hace un alto en el camino, un momento catequético, y les dice la condición. Si alguien viene donde mí, algunas personas, algunas traducciones no ni siquiera traducen el verbo odiar, y no odia a su padre, a veces lo traducen como posponer, no odia a su padre, a su madre, a su mujer, y esto no puede decir, ¿de verdad Jesús estará pidiendo esto? Probablemente quiero pensar que en la propuesta de Jesús del reino, cuando Jesús tiene la conciencia de ser el enviado, el que ha comenzado el reino alternativo de Dios en la comunidad, en lo cotidiano, en medio de gente sencilla, en medio de gente excluida, en medio de gente que no tenía cabida en la sinagoga, en el templo o con la gente importante. Cuando Jesús comienza este reinado alternativo, la gente del poder político, económico, religioso, muy probablemente no aceptó esta propuesta. Porque ustedes se imaginan, solamente desde el punto de vista religioso, si ellos creían que Dios bendecía o que Dios estaba en el templo de Jerusalén, de que Dios hablaba por medio de las personas que eran las elegidas, el sacerdote, los maestros de la ley, los fariseos, la gente piadosa, la gente que cumplía la ley. Y de pronto Jesús viene y les dice, bueno, Dios parece ser que ya no está en el templo porque el templo le ha fallado, se ha convertido en la cueva de ladrones. Y con los fariseos, pues ya no estamos tan seguros. ¿Se acuerdan la parábola anterior, verdad? O creo que después viene, creo en el capítulo 18, cuando el fariseo y el publicano van a orar, parábolas propias de Lucas, y un fariseo decía, gracias Señor te doy, todo parado, así bien erguido, ¿no? La postura del cuerpo es importante, como el sumo sacerdote, que hago esto, hago lo otro, cumplo los mandamientos, no soy como la persona que está ahí abajo, ¿no? ¿Y quién estaba abajo? Un pecador público, una persona que nunca se había sentido amada por Dios. En cambio, el otro solamente alcanzaba a suplicarle a Dios misericordia, Señor, soy un pecador. De pronto Jesús viene y le dice, bueno, aquella persona que se cree buena, limpia, santa, pues resulta que Dios no ve eso. Dios ve el corazón de la persona que le suplica desde su interior, que le dice, Señor, he hecho una mala opción en mi vida, pero dentro de mí tú sigues siendo mi Señor, perdóname. Y Jesús le dice, esas personas son las que quiere el reino, son las que exige el reinado de Dios, personas que caminen en sencillez, que sean humildes, porque la gente arrogante, Dios la detesta, no porque Dios la odie, sino porque detesta el comportamiento de la persona, ¿verdad? Tendríamos que aclarar. Entonces, pues para esta gente, seguramente que Jesús, cuando escucharon esa historia, los del poder religioso dijeron, ¿y quién es? ¿Cómo se atreve a decirnos que Dios no aprueba al que cumple la ley? O desde el punto de vista económico, cuando Jesús les dice, bueno, ustedes creen que Dios bendice a unos y maldice a otros.
Y yo les digo que cada pobreza es porque ha habido un engaño, una injusticia, y por el cántico de María sabemos de que Dios va a intervenir en una nueva economía, donde los pobres van a volver a tener pan, van a ser puestos en un lugar privilegiado, y los ricos les va a ir mal por sus opciones, por hacerle su riqueza a su Dios, ¿no? Desde el punto de vista social, hablábamos la otra vez, los que buscan los primeros lugares en los puestos, en los banquetes. ¿Cómo Jesús dice, tú no busques el primer lugar, tú busca el último? Mi propuesta no es de primeros lugares, mi propuesta es desde lo cotidiano, desde lo ordinario, pero desde la gente sencilla. Entonces, no me van a decir que todo el mundo va a aceptar esto. Lógico que el mensaje de Jesús va a ser escandaloso. Y déjenme contarles que también sus familiares, muy probablemente sus familiares cercanos, dijeron, esto es demasiado. Entonces, esta experiencia de Jesús de decir el que no odie al padre, a la madre, al hijo, a la hermana, por la propuesta del reino, ciertamente no puede ser discípulo mío. Claro que la invitación no se da por hecho de que todo el mundo está a formar parte del movimiento de Jesús. Pero no puede nada ni nadie interponerse en este mensaje de Jesús. No pueden relaciones familiares del padre, la madre, el hijo, la hija, la hermana, el hermano, desviar a la persona de su camino. La familia está para ayudarte, para apoyarte, para promoverte, para sacar lo mejor que tú tienes, para decir sigue por el buen camino. Porque es una familia probablemente que también escuchó la palabra de Dios y también se va a vincular a esa propuesta de vida. Pero muy seguramente que también hubo familias que se dividieron a causa de la religión. ¿Cuántas familias? Yo conozco algunas familias y en mi experiencia por estos países de Centroamérica, de Ecuador, de aquí de Colombia, estoy escuchando a una amiga mía que me dice que su mamá ella es de Bolivia, que su mamá se convirtió a los testigos de Jehová, que los reúne a todos y aquella comida, en vez de ser comida de alegría, termina en una comida de pleitos, duran un mes sin hablarse, y después al mes hacen otra comida, supuestamente para reconciliarse, vuelve otra vez el tema de la religión y vuelven otra vez a pelearse. Hermanos, hermanas, no peleen por la religión, por el amor de Dios, no hablen de religión. Si van a hablar de religión, que sea para que edifiquen el nombre de Jesús, para que le den gloria al nombre de Jesús, no para que salgan sus miserias, sus cosas negativas. Si se van a reunir, reúnanse por el amor de Dios, coman, compartan, convivan, quiéranse, ámense. Las religiones no salvan. Tengan presente solamente una cosa, que al final del día, por los frutos, ¿verdad? Habrá personas que ni siquiera participaron en las religiones y muy probablemente vivan las propuestas del reino. Bueno, ¿cómo se sentiría Jesús? Especialmente en el Evangelio de Marcos, donde la familia de Jesús es bastante agresiva contra él. Y bueno, esto queda allí que se lo quieren llevar porque creen que está loco. Los parientes de Jesús anda predicando, haciendo milagros. Un día va a la sinagoga y dice, ¿de dónde le viene a tanta sabiduría? ¿Qué no es el hijo del tal José el carpintero? ¿Qué acaso no están aquí sus hermanos y sus hermanas? Y dice el Evangelio que en aquel lugar no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? ¿Cómo se sentiría nuestro Señor Jesucristo en su persona? Ser rechazado por su misma gente, por su misma cultura. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor son muy buenos o buenas dando consejos, solucionando problemas familiares de otra gente,
muy probablemente mucha gente les escucha, pero cuando van a tratar de evangelizar a su propia casa, ahí es donde nos encontramos la dificultad. Y a veces nos ubican y nos dicen, ¿cómo te atreves tú a venir a decirme esto y lo otro, verdad? Qué difícil es a veces ser testigo o testiga del amor de Dios en la propia familia. Entonces, la familia de Jesús parece ser que no fue diferente a la nuestra. Sin embargo, Jesús tiene claramente su visión puesta en la propuesta del reino. La propuesta del reino no puede esperar. Jesús va de camino y tiene que enseñar esta propuesta a toda la gente. Ningún problema que tú tengas en tu vida es excusa, hermano y hermana, para no construir la propuesta de Jesús, para no hablarle a la gente del reino. Tendrás 10,000 dificultades en tu casa, habrán personas que te critiquen, habrá gente que se ponga de obstáculo en tu vida, pero tu misión no puede parar, porque esta misión viene de Dios, y esta propuesta que viene de Dios tiene que dar fruto. Es cierto que a lo mejor Jesús en su ser se quedó lastimado, pero dijo, no, yo tengo una cosa más importante que hacer. ¿Se acuerdan ustedes en el episodio cuando Jesús se les pierde a María y a José? Y dice que se tiene que ocupar de las cosas del Padre. Ocuparse de las cosas del Padre Celestial tiene prioridad sobre cualquier otro asunto. Y por eso Jesús les dice, bueno, si ustedes no son capaces de dejar a un lado, claro que si su padre, su madre se vinculan también a la propuesta del reino, pues no hay que odiar a nadie, ¿verdad? Pero es decir, nada ni nadie me puede separar del camino discipular que yo he comenzado con Cristo Jesús. Y si mi padre me quiere desviar y si mi madre me quiere desviar de esta relación, pues yo no los tengo que escuchar. Porque el reinado, la propuesta de Jesús, tiene prioridad sobre todo. Por eso, hermanos y hermanas, ustedes que a veces, pues, emocionalmente se enganchan con la propuesta de Jesús por medio de algún sacerdote, ¿verdad? Y parece que el sacerdote llega a ocupar el lugar de Dios. Y cambian al sacerdote y, bueno, ya no voy a ir porque el obispo lo cambió y que no sé qué, y esto ya no es lo mismo sin el sacerdote. No estamos siguiendo a sacerdotes, ni a papas, ni a personas, ni a santos, ni a María. Estamos siguiendo la propuesta de Jesús, estamos siguiendo a Jesús. Y esto es lo que necesitamos ir purificándonos, discerniendo quién va guiando nuestra relación con Cristo Jesús. ¿A quién vamos siguiendo, verdad? Entonces, en esta propuesta, a lo mejor va a haber gente que se oponga, pero estas personas, tú tienes que quitártelas de tu camino. Si ustedes, hermanos y hermanas, en su camino, en su encuentro con Jesús, hay personas que a lo mejor nosotros a veces servimos de estorbo, adelante, hermano y hermana, tú no me estás siguiendo a mí. Yo no me estoy predicando a mí, yo estoy tratando de predicar la palabra de Dios. El día que yo te diga, yo soy el camino, sígueme a mí, pues ese día soy un maldito. Yo solamente estoy tratando de decir, mira, la propuesta está aquí, las exigencias están acá. Y como a veces sucede, pues uno no es profeta en su pueblo, ¿verdad? A veces ni siquiera te invitan en tu propio pueblo a celebrar o a participar. Pero bueno, habrá otras gentes en otros países que te digan, gracias por sus palabras, me ayudaron a entender mejor. Bueno, esto es lo que creeremos. Entonces, hermanos y hermanas, en la propuesta de Jesús habrá estos conflictos. Espérense conflictos, porque la propuesta de Jesús es contra mundo, contra cultura, contra jerarquías. Y no es que a Jesús le guste sufrir por sufrir, que diga, yo para arruinarles su día o para terminarles su fiesta, les voy a decir que el que tiene ya no va a tener. No, esta es una opción que Jesús ha realizado, inspirado y movido por el Espíritu de Dios, de que quiere relacionarse con su gente de una manera diferente. Entonces después viene la condición es si ustedes
a las dificultades de la familia, de las relaciones personales, que es lo más profundo que tenía un judío en la Palestina del siglo I, y me atrevería a decir que casi que nuestras comunidades seguimos teniendo estas relaciones bien presentes en nuestras familias latinoamericanas, ¿verdad? La familia. Quizás en la cultura anglosajona la gente es muy independiente, los muchachitos a los 18 años ya se van de la casa, hacen su vida muy independiente y bueno, se ven en ciertas ocasiones y mientras estén más retirados parece que es mejor. Pero para nosotros, nuestra cultura no. Nosotros estamos prácticamente en relación con toda la familia, con el abuelito, la abuelita, el padrino, la madrina, el que llegó, el que no sé qué, este es tu tío y bueno, este es tu tío y yo soy de tu primo y todos somos hermanos y jiji, jojojo. Somos familias más extensas, de tal manera que verse desconectado de la familia. Lo que propone Jesús es crear una familia diferente de la familia, pero donde ya no existan primeros o no existan jerarquías. La familia tiene que ser, todos pueden ser hermano o hermana de Jesús si escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y claro, la gente que tenía el poder en aquellas familias del siglo I, pues se van a sentir a decir, bueno, como que ahora ya no deben de decirle a nadie en padre, como de que ahora ya el padre no tiene que tener la autoridad exclusiva sobre el hijo y sobre la hija, y cómo es que ahora también las mujeres pueden tener sitios de poder o lugares de poder. Bueno, todo esto conllevaba. Y si esto te preocupa, entonces quédate, porque no sirves para la propuesta de una nueva familia. Jesús no quiere que la gente se quede sin familia, sino que las familias sean más saludables, las familias sean más de relación de iguales, que formen una nueva familia movida por otros valores, que son los valores del reino. Y esto yo creo que lo entienden muy bien las personas que tienen o que tenemos familias disfuncionales y que estamos duro y que duro para que la hermana nos quiera, para que la hermana cambie, para que la hermana nos hable, y la hermana no cambia, no nos habla y nos lastima y nos hace mal y nos trata mal. Y yo les digo, pues déjala a un lado, no le busques venganza, no le decías nada malo, pero puedes tú hacer familia con otra persona que a lo mejor no es de tu sangre, pero que te va a apoyar, te va a respetar, te va a querer. La familia de sangre se nos dio, pero hay otra familia más poderosa que nosotros hemos escogido y que es la de los valores del reino. De personas, miren, por ejemplo, yo aquí me siento como en mi familia porque somos hermanos y hermanas que compartimos un ideal, que tenemos gusto por la palabra, pero no la palabra que da miedo, no la palabra que excluye, sino la palabra que da vida, la palabra que se comparte, la palabra que todo mundo opina y todos escuchamos, que no hay alguien que sea más importante que la otra persona. Estas son las semillas del reino. Entonces, viene otra exigencia después, más difícil todavía que el de la familia. Y uno puede decir, todavía puede haber algo más difícil, el cargar la cruz. Si no cargas la cruz, tenemos que ser bien cuidadosos en esta idea, porque hemos explotado bastante el sufrimiento o hemos entendido muy mal la idea de la cruz. Recuerden que estamos hablando de un castigo horrible que sufrían los condenados, los criminales del siglo I, a cargar la cruz, a ser expuestos. Bueno, había todo un rito macabro para deshumanizar a la persona condenada a cargar cruz. Lo desnudaban, lo exhibían, el condenado a la cruz duraba semanas en aquella agonía, la gente allí viendo a ver en qué momento dejaba de respirar, los animales salvajes comiéndose aquel cuerpo que ya no era cuerpo, los perros esperando que cayera lo que sobraba de aquel cuerpo crucificado, y el crucificado terminaba en la fosa común. Entonces, morir o cargar cruz era
lo peor que se podía esperar en el siglo I. Decía un filósofo que se llama Cicerón, dice que la palabra cruz debería de estar ausente de los labios de los romanos. El simple hecho de mencionar la palabra cruz era aterrorizador. Y Lucas toma esta idea de cruz, estoy con Marcos porque Marcos es el que enfatiza también mucho la idea de la cruz. Lucas toma esta idea de la cruz no para que la gente espantarla, sino para decirle, mira, esto es lo que les puede esperar. Porque recuerden que este evangelio se escribe ya cuando Jesús fue crucificado. Se escribe alrededor del año 80. Jesús, sí, nuestras hipótesis es de que muere entre el año 33. Hay un margen de error, pero bueno, ya esta es la segunda generación que está viendo hacia atrás de por qué Jesús murió, el costo del discipulado, que le está costando trabajos caminar con Jesús. ¿A quién no le cuesta trabajo caminar con Jesús? A mí me cuesta trabajo caminar con Jesús, comenzar su propuesta del reino. Y tengo que moverme en fe, tengo que decir, yo solamente puedo colaborar con esto, con lo otro. El Espíritu de Dios tiene que venir a ayudarnos, tiene que venir a guiarnos, tiene que ir curando esta sociedad, sanando estas relaciones, quitándonos miedos, quitándonos temores, pero este es el Espíritu de Dios que va renovando todo. Entonces la cruz era una amenaza constantemente en los seguidores de Jesús, y probablemente muchas personas también fueron crucificadas, y esto es el costo que les va a decir, ¿estás dispuesto a hacer todo el recorrido y realmente terminar como un crucificado, como un maldito desde el punto de vista también del pueblo de Israel? Y bueno, la gente tiene que hacer sus opciones. Y yo creo que Jesús es bastante honesto. Jesús no esconde o no suaviza o no romantiza la idea del reino, del discipulado, de decir, mira, es cierto que vas a encontrar vida, es cierto que te vas a organizar de una manera diferente, es cierto que van a fluir nuevas relaciones, pero también te vas a encontrar dificultades. También puedes encontrar la muerte, y una muerte horrenda como es la muerte de un crucificado. Lamentablemente, ahora el sentido de la cruz ya no tiene esta idea horrenda, ¿verdad? Ahora parece ser que entre más brillantes tenga, entre más diamantes, entre más quilates, la cruz es un adorno superfluo. La gente que se la tatúa, que bueno, sabrá Dios por qué motivo lo hacen, pero esa cruz ya no es la cruz del tiempo de Jesús, donde tan solo decir su nombre provocaba espanto, terror. Ahora la cruz parece ser que da identidad, pero a veces esa identidad es muy superflua, porque la gente puede cargar su cruz, pero no cargar a Cristo. Tú puedes las cruces sin Cristo, ¿verdad? O las cruces que nos salvan. Y aquí también tenemos que entender una cosa. Es cierto que Jesús fue deshumanizado, crucificado como un maldito, expuesto, vejado, violentado, todo lo que en los evangelios nos dicen acerca de aquel crucificado. Pero también en ese crucificado Dios interviene y Dios le hace justicia al crucificado. De tal manera que el sufrimiento se transforma en alegría, se transforma en signos de vida, se transforma en esperanza. Y esto es lo que tenemos también que enfatizar, porque ¿quién de ustedes en nuestro lenguaje común tienes un problema? Esta es mi cruz. Una dificultad es la cruz que tengo que llevar. Relaciones donde no hay vida, donde hay abuso. Esta es mi cruz.
Esas cruces que no llevan a liberación no tienen nada que ver con el mensaje de Jesús. Luego entonces esas cruces no se deben de cargar. Si la cruz te oprime, te explota, te deshumaniza y no ves el momento de que la cruz te libere, esa cruz no es la que Cristo quiere que cargues. A cambio o en cambio, si por ser fiel a tu propuesta, a veces te segregan, te excluyen, te van haciendo a un lado, y tú te mantienes firme en la propuesta de Jesús de decir, no, yo tengo que seguir con esta propuesta de vida, pues alégrate, hermano y hermana, porque estás construyendo el reino de Dios. Pero vuelvo y repito, si estás en una situación de abuso con tu pareja, donde ya no hay amor, hay golpes, y tú sabes que allí no está Dios y quieres librarte de esa situación, vas y le cuentas a tu abuelita, a tu mamá de que te quieres separar y ella te dice, no, es su cruz, no escuches, porque esa no es la cruz de Cristo Jesús. Esa será la cruz que tu mamá se ha inventado o que la abuelita se ha inventado. O si vas con el sacerdote y te dice, usted se casó por la iglesia y tiene que aguantar porque esa es su cruz, dígale que se case él para que vea que es muy fácil hablar de situaciones sin vivirlas, ¿verdad? O préstele, por favor, al hombre, ¿verdad? Para que experimente si es un hombre machista, un hombre violador, un hombre golpeador. A lo mejor después la persona cambia. Yo no sé por qué la gente viene con los sacerdotes a hablar de cuestiones de pareja. Nosotros no tenemos la experiencia. Nosotros no sabemos qué es entrar en relaciones tan complicadas, tan complejas. Por mucho que uno lea, por mucho que uno estudie, por mucho de que uno se formen en consejería, la experiencia de la gente es más valiosa y más importante. Quiero hacer este énfasis porque todo nuestro imaginario latinoamericano está puesto en el sufrimiento. Sufro por Jesús, sufro aquí, me privo aquí, porque si Jesús sufrió tanto, yo que no puedo sufrir, ¿por qué me quejo? Ese sufrimiento no va a llevar a ningún lado. Ahora, si usted sufre por sufrir, consulte a un psiquiatra, porque eso se llama masoquismo. La propuesta de Jesús es libérate, apuéstale a esta propuesta del reino, y si por esta propuesta del reino te vienen conflictos, alégrate, porque estás haciendo cambios. Pero Jesús, no crean que andaba buscando cruces o que les dijo, aquí les voy yo, crucifíquenme, aquí estoy. O esas imágenes tan horribles, teológicamente hablando, de Jesús en la carpintería haciendo su propia cruz. Jesús no está desquiciado, Jesús no es masoquista. La cruz le viene a consecuencia del reino, a la consecuencia de querer cambios. No es de que Jesús esté buscando la cruz por el sufrir. Esto, hermanos y hermanas, tenemos que tenerlo bien presente. No busques la cruz, no busques el sufrimiento, ya los días tienen sus propios sufrimientos, Jesús dice. Pero si acaso por establecer tu reino, por vivir en verdad, por hablar en verdad, por vivir en justicia, por denunciar injusticia, te vienen problemas, pues es porque estás construyendo el reinado de Jesús. Y a lo mejor esas propuestas van a encontrar liberación. Esto entonces es lo que significa cargar la cruz. Así que no carguen cruces que no lleven a nada. Ustedes no han sido creados como el mundo de la lotería mexicana, ese mundo, ese señor que carga y que trae a todo el mundo cargado. Suelte el mundo. Suelta la cruz del odio, de la injusticia, del miedo, del terror, de la homofobia, del machismo. Suelta esas cruces que han envenenado tu alma y aprende de la cruz de Jesús, que es inclusiva, que es ligera, que no juzga, que no critica,
que acepta a todo mundo, que se hace comida, que se hace bebida, que se hace palabra luminosa. Alégrate, hermano y hermana, con esa cruz. Pero para eso, para comenzar a entender así, hay que hacer planes. Hay que ser una persona preparada. Y Jesús pone dos parábolas exclusivamente de Lucas. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? Sentarse entonces implica discernir. Con esas imágenes de la construcción, ¿verdad? ¿Y quién va a querer construir una torre si las torres siempre eran vistas como algo negativo porque la gente se rebelaba contra Dios? Hicieron su torre. Bueno, estas son imágenes que te invitan a decir, a ver, el costo del discipulado no se tiene que tomar a la ligera, tiene que haber un discernimiento, hacer pros, contras, me conviene, no me conviene, porque de lo contrario, si tú dices, ay, te entusiasmas con la propuesta de Jesús y sales, como a muchas personas que yo conozco, tienen un retiro, llegó el predicador, no sé, fulanito, porque hay predicadores que no van o no se presentan si no tienen mínimo 500 gentes. Y en ese mundo de gente, la gente comenzó a sentir el Espíritu de Dios, comenzó a sentir el fuego en su corazón y se convirtieron y salieron y a todo mundo quieren convertir. Pero esos sentimientos les duró 1 semana, 2 semanas. El verdadero discípulo o la verdadera discípula es la que se sienta y que dice, a ver, las exigencias de la cruz, las exigencias del reinado de Jesús implica esto, y esto. Hace listas, reflexiona, medita y después de que ha meditado todo, dice, le entro. Puedo construir la torre. Me siento capaz. Tengo lo que se necesita para ser discípulo de Jesús. Esto es lo que quieren estas dos parábolas iluminar, decir, no se puede tomar el discipulado a la ligera. Hay que hacer ofertas de vida. Hay que calcular bien el costo del discipulado. Y si no, por X o por Y, en este momento, tú no tienes la capacidad o no estás preparado, preparada para seguir a Jesús, pues no lo hagas y no pasa nada. Lo que Jesús quiere es que una vez que tú le entregues tu fidelidad, tu entrega, sea verdaderamente completa y no hay marcha atrás. Pero si tú estás diciendo, yo ahorita no puedo, Señor, discúlpame, qué bueno que me invitaste, será para la próxima. Está bien, no pasa nada. Y la otra imagen del rey que va a enfrentar no se sienta otra vez, fíjense, otra vez el verbo de sentarse primero para calcular los gastos de la torre, después el otro que no se sienta antes y delibera si tiene lo que se necesita para salir a la batalla, ¿no? Esto otra vez en el costo del discipulado. Acuérdense, estos son ejemplos, todo para decir, la persona que quiera seguir a Jesús tiene que ser una persona madura. Madurar la fe. Ay, cómo a la gente le cuesta madurar la fe. Es que yo me quedé con la idea de que mi abuelita me enseñó que no sé quién. Madura tu fe, por favor, crece, fórmate, edúcate. Ahora ya no hay manera de no educarte. Tienes las formas. Incluso fíjense cómo el mensaje de Dios va llegando hasta en las montañas. Aquí tengo hermanos que están de Nicaragua y me informan cómo la gente se congrega con lo difícil que está en ese país ahorita. Las persecuciones que sufre nuestro pueblo, nuestra iglesia, nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua. Y ya que no me dejaron entrar a Nicaragua, pues ahora sí voy a hablar en contra del sistema, ¿verdad? Lo que está pasando es prácticamente de dar vergüenza a toda esta gente que ha metido miedo, a toda esta gente que los tienen en total opresión, a los obispos, a algunos de ellos encarcelados como criminales, a muchos sacerdotes en las cárceles, violentados. El pueblo de Nicaragua, de verdad, hermanos y hermanas, está viviendo la propuesta del reino. Sin embargo, esta iglesia profética denuncia, está
cargando su cruz porque sabe que en algún momento va a haber liberación, va a haber resurrección y Cristo está con ellos y con ellas. Y nosotros desde aquí les invito a todo mundo a orar por el pueblo de Nicaragua que está experimentando la cruz del odio, la cruz de la opresión, la cruz del tirano, la cruz del nuevo emperador. Pero ante este símbolo de cruz, esperemos que también llegue la luz del nuevo día, la luz de la resurrección. Y para eso, hermanos y hermanas, habrá personas que digan, yo mejor me quedo callado, el costo del discipulado es la muerte. Y está bien, si ese es un costo que no estás dispuesto a dar, se entiende. Entonces, todos y todas en algún momento tenemos que sentarnos, tenemos que meditar, tenemos que deliberar, si decir estoy siguiendo a Cristo, puedo seguir a Cristo. Estoy dispuesto a renunciar no solamente a la familia, al padre, sino a todos los bienes, a todo lo que me ata de la propuesta de Jesús para seguirle. Usted, hermano y hermana, está dispuesto a sentarse, a reflexionar, a meditar, a calcular el costo del discipulado. ¿Cómo está llevando su discipulado? Cuénteme allí en los comentarios del YouTube. Inscríbase a nuestro canal y díganos, Padre, me cuesta tomar la cruz porque no estoy todavía dispuesto o dispuesta a dejar esto, a dejar lo otro. Todavía tengo otros intereses que se interponen en el seguimiento de Jesús. Y está bien, hermano y hermana, hay que ser honestos, ¿verdad? Pero el discípulo y la discípula que Jesús quiere tienen que tener un corazón abierto, un espíritu libre para abrazar los valores del reino y estar dispuestos incluso a dar la vida. Gracias, hermanos y hermanas, por escucharme. De verdad, les pido que hagan una oración sinceramente por el pueblo de Nicaragua. Lo que escuchamos nosotros y lo que cuentan los hermanos que vienen de allá son cosas muy difíciles. Miles de gente que están encarceladas a causa del reino de Dios, de su justicia, por atreverse solamente a pedir vivir en dignidad, en libertad, por atreverse solamente a construir caminos de justicia como los que quiere Jesús, y el precio lo están pagando con su muerte. Así que les pido que hagan oración por estos hermanos y estas hermanas. También les invito a que se inscriban a nuestro canal y vamos a tener un curso que vamos a comenzar, un curso sobre cuerpos transgresores en la Biblia. Vamos a encontrar a muchas mujeres que se encuentran con Jesús y sus vidas son transformadas. Inscríbanse en nuestra página de www.ibicla.org. Después nos digan que no les avisamos. Y después dice la gente, ay, es que no nos preparan, es que no nos educan. Bueno, hermanos y hermanas, nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.